Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Me da muchísima alegría darles la más cordial bienvenida a este estudio, el número 45 de esta serie de Apocalipsis, en la cual hemos ido comprobando desde la escritura el registro que ha venido llevando el autor con respecto de la visión que Dios le ha dado, la cual comprende desde incluso antes de la creación del mundo, cuando el dragón, el Satanás, es expulsado junto con la tercera parte de los ángeles o de los seres que se unieron a él, pero ahora mismo estamos en un momento distinto. Hemos llegado al tiempo del sexto sello, que recordará ustedes después de la venida del Mesías, y hemos visto, recordando un poquito lo que hablábamos de la semana pasada, las 7 plagas o los 7 juicios, y también aprovecho para recordar que dejamos pendiente hacer un desarrollo con respecto de la palabra de Babilonia, pero solamente entonces recordar que las 7 plagas o juicios han sido para los apóstatas y todos los moradores de la tierra. Y ahora entonces nos toca comprobar a qué se refiere esto de Babilonia. Vamos a hacer ese desarrollo entonces y quiero invitarle a releer conmigo porque esto lo veíamos la semana pasada, el capítulo 16, versículo 19 del Apocalipsis. Dice así: La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante del Señor para darle copa del vino del furor de su ira. Lo primero que queremos señalar es que la semana pasada citábamos el capítulo 11, versículo 18. De hecho, lo leeremos nuevamente hoy para hablar de cuál era la gran ciudad, la cual ese capítulo confirmó que es Jerusalén, la del siglo I. Ahora bien, este tiempo es un tiempo a futuro y lo primero que quiero hacer es recordar que hay una figura literaria muy importante que es lo que conocemos como los paralelismos sintéticos. Y usted puede verlo en estas 2 oraciones. En primer lugar, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes y luego habla de otras ciudades que dicen de las naciones cayeron. Ahí hay una afirmación. Y luego continúa con un paralelismo sintético. Dice, y la gran Babilonia, es decir, como hablando de que era la gran ciudad, fue recordada. O sea, las demás naciones cayeron, pero es que ahora le toca el turno a la gran ciudad que también es la Babilonia. Antes de hacer este desarrollo, entonces quiero decir algo muy cercano a mi corazón. Creo firmemente como que como promesa a los patriarcas, los descendientes genéticos de ellos mismos tienen el derecho dado por Dios a vivir en la tierra de Israel, es decir, en el estado de Israel, en el país de Israel. Creo también que muchos de ellos son parte del pueblo de Dios, que Dios los irá llamando poco a poco. Pero lo que ahora el texto va a exponer sonará un poquito crítico con respecto de Jerusalén, de su sistema religioso y filosófico especialmente, porque no quiero referirme a las personas ni a los descendientes de los patriarcas. Es decir, estoy haciendo un disclaimer, estoy diciendo, mire, yo no quiero ser tildado como un antisemita, no quiero ser tildado como alguien que no ama a los descendientes físicos de los patriarcas. Pero aquí hay una simbología que es muy clara y que apunta a Jerusalén en primer lugar, pero toda la tierra de Israel, que es la herencia de los patriarcas, voy a llamarla así, pero que también no hemos de perder de vista que todo el Evangelio ha sido muy congruente en indicar que el Israel de Dios
incluye a las 10 tribus gentiles que entran o que han entrado por el testimonio de Jesús, que son adoptados y que este es el pueblo de Dios. Ahora quiero hacer una diferencia entonces con las localidades terrenas o terrenales, como lo que está en este mismo momento ocurriendo en el país del Medio Oriente, pero porque el texto lo dice, no porque yo tenga una pizca de antisemitismo o algo en contra de estas naciones o de esta nación, la cual, repito, tiene el derecho dado por Dios de vivir en dicha tierra. Pero a lo que queremos referirnos es al sistema religioso y filosófico que ahora mismo gobierna en ella y que muchos judíos de religión piensan de la misma forma, es decir, no están de acuerdo con ello. Vamos entonces al desarrollo de Babilonia. En primer lugar, queremos aclarar que la primera vez que una referencia a esta ciudad aparece es en Génesis, cuando se da el asunto de la Torre de Babel. Pero lo que quiero aclarar es que el nombre Babel, que es una palabra hebrea, hace referencia a lo que está ocurriendo en el lugar donde estaba la torre. Porque es hasta confuso que la escritura lo llame Babel, ya que confundir no es Babel, sino es Balal. Y por lo menos dos letras coinciden, pero la letra del medio no coincide. Y esto es muy curioso en la escritura, por lo que lo primero que podemos pensar es que la escritura está haciendo un menosprecio en el momento en donde Moisés registra esto. Él está diciendo, miren, sí es Babel, pero ni siquiera se llama así. Pero para nosotros eso significa que Dios confundió, que Dios menospreció a esta ciudad o lo que estaba ocurriendo en ella. Ahora bien, en el idioma arcadio, que es un idioma que junto con el sumerio, eh, pues dan origen a esta civilización Mesopotamia, perdón, estoy confundiendo un poquito los nombres. El nombre original de esta ciudad es Babilu, y usted puede buscarlo en internet. Esto significa la puerta de Dios o bien la puerta del cielo. Ahora, en sumerio, que es otro idioma, a esta ciudad le dan el nombre de la deidad de ellos, pero quiere decir exactamente lo mismo, puerta del cielo o puerta de Dios. Pero cuando Moisés, que es el escritor del Pentateuco, registra lo que allí ha ocurrido, él lo reduce a confusión, ni siquiera aplicando la palabra correcta para confusión, sino creando una burla, voy a llamarlo así, del término. Con el correr de los años, Babilu, en su idioma original, o lo que nosotros conocemos como Babilonia, llega a convertirse en un gran imperio. Y es uno de los dos grandes imperios que influyen sobre la tierra de Israel en el Testamento de los Antiguos. Y me explico. Dios le dice a Abraham que llevará a su pueblo a Israel, a Egipto. Y en la primera parte del desarrollo de la Biblia vemos a Egipto vinculado. Siempre hubo un comercio, siempre hubo un respaldo. Es decir, Egipto como un imperio antiguo tuvo una gran influencia en la tierra de Israel. Pero el segundo imperio que empieza a tener esta misma influencia es el imperio de Babilonia, que empezó llamándose Asiria y luego cuando se desarrolla Babilonia es solamente un cambio, son las mismas personas y lo que ocurre ahí es una especie de intriga interna, civil, política y recibe el nombre de Babilonia. Pero lo que quiero decir es que este se convierte en un factor de mucha influencia. De mucha influencia, esto lo puede encontrar usted en los profetas, lo puede encontrar usted en los escritos como Segundo de Reyes, en donde Josías, Ezequías también, ya tienen algunos tratos con ellos. En los profetas, especialmente en el profeta Isaías, hay dos ciudades que aparecen con esta referencia. La primera, por supuesto, es la ciudad que lleva ese nombre, la ciudad de Babilonia.
Es decir, el profeta se refiere a Babilonia, Jeremías también se refiere a Babilonia y está hablando de esta ciudad. Pero hay algunas referencias también a Jerusalén nombrándola Babilonia. Porque, y aquí empezamos a introducir algo, Jerusalén siempre se ha caracterizado por ser el lugar de la revelación del Dios verdadero. Ahora ellos no se portaron bien, sino que traicionaron, apostataron, y Dios retiró su casa de ese lugar y los entregó a tal punto que fueron conquistados por los babilonios. Pero en este proceso, Dios a Jerusalén y por extensión a toda Judá, también le llamó Babilonia. Cuando leemos los profetas y encontramos el nombre de Babilonia, tendríamos la tentación inmediatamente de empezar a pensar en la tierra de Babilonia, el país de Babilonia. Pero si somos congruentes con el texto, tenemos que entender que algunas veces esta se refiere a Jerusalén. De hecho, en el Testamento, en el Evangelio, cuando Pedro, por ejemplo, escribe que está en Babilonia, no se está refiriendo a Roma, ni mucho menos se está refiriendo a Babilonia. Se está refiriendo a Jerusalén, que es el desarrollo que estamos haciendo ahora. Pero volviendo a los profetas, quiero que lea conmigo Isaías 21, en donde acá es una referencia clara a Isaías. Y antes de, perdón, a Babilonia, a Jerusalén de Babilonia, hablando de Babilonia refiriéndose a Jerusalén. Pero es que esto lo ha hecho Dios también con Tiro, perdón, donde él le dijo, mira, vas a ir esclavo 70 años, pero no se lo estaba diciendo a Tiro, se lo estaba diciendo a Jerusalén, porque Dios está acusando a Jerusalén de hacer los pecados que se han cometido en Tiro y en este caso los pecados que se han cometido en Babilonia. Así que el capítulo 21 de Isaías es una referencia a Jerusalén, aunque allí diga Babilonia. Y leemos, verso 8 dice, y el centinela gritó, oh Señor, sobre la torre del centinela estoy de pie continuamente de día, y todas las noches estoy apostado en mi guardia. Verso 9. Y he aquí que esto es lo que viene, hombres en carro y parejas de jinetes. Después habló y dijo, ha caído Babilonia. Todos los ídolos de sus dioses fueron rotos contra el suelo. Oh trilladores, pueblo mío, hijo de mi era, yo les he anunciado lo que escucho de parte del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Esta no es una referencia a cuándo Babilonia iba a caer. Esto es una referencia a Jerusalén y por eso termina diciéndoles, pueblo mío, yo les he anunciado porque ellos han apostatado y tienen una gran cantidad de dioses. Yo le invito a leer esta historia bíblica en los libros de Crónicas y en los libros de Reyes, en donde vemos la apostasía que la casa de Judá y la casa de Israel tienen, y también muchas veces en los profetas. Pero lo que quiero dejar claro es que en este momento el escrito no se refiere a Babilonia de los caldeos, se refiere a Jerusalén como Babilonia. Vamos a ahora hacer entonces también ese desarrollo acá en Apocalipsis y yo le invito a buscar el 14.8 o a leer el 14.8 conmigo. Y dice así, lo siguió otro mensajero, mensajeros como leemos la palabra ángel, el segundo diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Seguramente está citando aquí a Isaías y dice, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su pasión e inmoralidad. De la pasión de su inmoralidad, perdón. Cuando estudiamos esto en el estudio 40, dijimos que haríamos este desarrollo cuando viéramos el capítulo 17, justamente lo que estamos haciendo ahora. Ahora el anuncio es de que ha caído la gran Babilonia. Y acá empieza a ser una asociación de términos y esto nos dice algo más y podemos asociarlo con el paralelismo sintético que hemos visto ya desde Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Vamos, leámoslo ahora. La gran ciudad quedó dividida en tres partes. Hemos dicho, y lo leeremos en unos instantes, que quién o cuál es la gran ciudad. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y luego, en lugar de conectar o colocar, perdón, la conjunción y, nosotros entendemos el texto, el verbo, la palabra kai, como muy bien, como regla gramatical puede entenderse en griego,
con él, es decir, la Gran Babilonia, es decir, la gran ciudad que divide en tres partes. Es decir, este es el paralelismo sintético acá. La Gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Lo que está anunciando es que llegará o está llegando el momento en el que la Gran Babilonia, que había quedado dividida en tres partes, mientras que a las otras ciudades cayeron, ahora es un momento en donde le van a dar una copa de vino. Y quisiera también agregar que la gran ciudad es entonces la Gran Babilonia, y aquí vemos un segundo conector. En el caso del 14.8 que recién leímos, esta ha hecho que todas beban del vino, y es que se ha regado un vino que vino a esta ciudad. Y recordamos que este vino llegó desde los tiempos de la cuarta bestia, en donde la filosofía griega se ha mezclado con las verdades bíblicas, de las cuales Judá tendría que ser un guardián, pero lo que hace el movimiento fariseo especialmente es que adoptan muchos de los pensamientos filosóficos griegos y ahora, a partir de ese momento y por los siguientes 2000 años, lo han exportado. Por eso es que es tan difícil leer la Biblia en su contexto. Por eso es que es tan difícil, por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra espíritu en la Biblia, para darle un ejemplo, la gran mayoría de personas piensa en un ser gaseoso, incorpóreo. Pero es que la palabra espíritu en la Biblia, ruach, quiere decir o bien viento, o poder, o mentalidad, o ánimo. Y se refiere a la mente, más que nada a la mente humana cuando está hablando de un hombre, de una persona, de una mujer. ¿Cómo es que vimos como un ser separado de la persona? Esto ocurre porque la Gran Babilonia aceptó la filosofía griega del momento y la volvió lo más común. Hoy en día, cuando se lee la Biblia, se lo ve así, pero no es lo que la Biblia originalmente ha dicho. Por eso es que en el 14.8 ellos han bebido del vino, es decir, de la doctrina que no está bien. El vino puede ser gozo, pero también puede ser una doctrina errada. Leamos el capítulo 11 como habíamos dicho hace algunos momentos. Dice, sus cadáveres, refiriéndose a los dos testigos que vimos en su momento, estarán en la calle de la gran ciudad. Ya hicimos la conexión esta. La gran ciudad es la Gran Babilonia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y luego da el rasgo más importante. También donde su Señor fue crucificado. Nuestro Señor, el Señor de los testigos, el Señor de la Biblia, el Señor de los profetas, fue crucificado en Jerusalén. Pero aquí ya vemos la conexión de que la gran ciudad entonces es la Gran Babilonia, y esta recibe otros dos nombres que son alusiones a los problemas que estas otras ciudades también tenían. Es decir, no está agregando a Sodoma y a Egipto acá al combo. Lo que está diciendo es que la gran ciudad, que la Gran Babilonia, tiene rasgos de Sodoma, es decir, la perversión o la inmoralidad sexual, mientras que el otro rasgo, el egipcio, tiene que ver con la espiritualidad, con el espiritismo fuera de la escritura, con los zodíacos y demás. Y si usted va a cualquier, vamos a llamarle, templo fariseo de la Edad Media, me refiero a los rabinos, usted puede encontrar simbología de los zodíacos, por ejemplo, que tienen su origen en Egipto, la Cábala, que también tiene, y que es hechicería judía, hemos de decirlo, que también tiene su origen. Entonces, tiene muchos, muchos problemas. Pero el verso que identifica esto aún más para nosotros está en el versículo 5 de este capítulo 17, que lo vamos a mencionar ahora. No haremos ese desarrollo hoy porque nosotros nos gusta ir verso a verso, y hoy apenas llegaremos hasta el 17.2, pero tengo que mencionarlo para reforzar lo que estoy diciendo. Versículo 5 dice de la siguiente manera: sobre su frente había un nombre escrito, un misterio.
Ya veremos qué es esto de misterio cuando vemos ahí. Repito, no haré el desarrollo de este versículo ahora mismo, pero me sirve para evidenciar lo que estoy diciendo. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ahora a la Grande se le se le agregan dos nombres que habían estado explicados en el versículo 9, capítulo 11. Es decir, allá la primera alusión había sido a Sodoma, que es la alusión aquí a la madre de las rameras. Y la segunda alusión era a Egipto, que es la alusión a las abominaciones de la tierra. Los profetas llamaron rameras a cuatro ciudades, e incluso pudiera ser hasta cinco. Tiro y Sidón, si las contamos como una, pues serían cuatro, pero si las contamos como dos, entonces Tiro, Sidón, Edom, algunas ciudades de Edomeas, perdón, Babilonia, la cuarta, y entonces la quinta, contando Tiro y Sidón como dos ciudades separadas, es Jerusalén. Lo curioso es que la única ciudad que sigue existiendo es esta última, que existía en el siglo I y que sigue existiendo hoy. Por eso es que es muy importante que nosotros nos hagamos este desarrollo. Cuando los primeros protestantes empiezan a hacer teología, ellos veían en Roma a la Gran Babilonia, pero es que ella solo ha dado pues un catolicismo a la tierra, y aunque sí se ha mezclado, este es un problema que viene del original, que es Jerusalén, la madre de todas las abominaciones. Es importante entonces que sigamos haciendo esta lectura. Y ahora llegamos al capítulo 17, versículo 1. Y vamos a leer juntamente el 1 y el 2. Dice así: Uno de los 7 ángeles mensajeros que tenía las 7 copas vino y habló conmigo. O sea, se le transmitió un mensaje a Juan. Estamos hablando en el siglo I, en donde ya el templo es destruido, pero Jerusalén se mantuvo, se mantendrá y siempre ha sido un icono de una puerta de Dios. Por eso es que hemos hecho el desarrollo de que la ciudad es Babilonia. Ven, dice, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Algunos podrían pensar que esto es literal, así que es una razón por las cuales descartarían a Israel, a Jerusalén. Pero también las muchas aguas no solamente se han referido en la escritura, perdón, a mares o ríos, sino se han exhibido, se han recordado que tiene que ver con doctrinas erradas. Los mares tienen que ver con doctrinas erradas. Por eso la primera bestia que salió del capítulo 14, del 13, perdón, es una bestia que salió del mar, porque era una bestia de apostasía, recordará usted. Entonces aquí está sentada sobre muchas apostasías, sobre muchas aguas. Versículo 2. Con ella, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Es importante notar entonces que acá se le llama a esta ciudad la Gran Ramera, que es lo mismo que habíamos definido cuando leímos el versículo 5. Con esta dice, muchos reyes de la tierra han cometido actos inmorales, y está hablando de la transmisión de doctrinas y filosofías. Y muchos han sido embriagados por el vino de ella, es decir, muchos se han ido detrás de la apostasía y de la inmoralidad de ella. Y cuando somos honestos, tenemos que reconocer entonces que ninguna otra ciudad en el mundo ha influido en tanto rey de la tierra como Jerusalén. Ninguna otra ha influido a lo largo de los años. Pero nosotros no estamos hablando de la ciudad como las paredes, aunque muchos se la han peleado, aunque ha sido objeto de eh, musulmanes, ha sido el objetivo de las cruzadas en estos últimos 2000 años.
Pero lo que vemos es una fascinación de todos los reyes de la tierra por Jerusalén. Y ahora mismo hay un debate que se inició hace algunos años en donde ¿cuál es la capital del Estado de Israel? Bueno, la gente del Estado de Israel dice que es Jerusalén. Y cuando algunos países han movido sus embajadas a esta ciudad, que son pocos, incluyendo a Guatemala, esto se lo ha visto como, wow, nosotros somos unos de los primeros en reconocer esto. Pero el problema está en pensar que eso trae algún beneficio para nosotros como país. ¿Por qué? Porque lo que se maneja en esta ciudad es una apostasía por ser un sistema anti-Mesías. Difícilmente nos encontraremos alguna tierra tan anti-Jesús como esta tierra que estamos describiendo. A pesar de que ellos dan auge a todas las religiones, se menciona la libertad de culto como algo importante en ese país, pero si un natural de la tierra se convierte a Jesús o al cristianismo, podemos decirlo, corre el riesgo de perder su nacionalidad israelí. Y esto nos habla entonces de lo que ahora mismo estamos hablando. Pero yo quiero desarrollar también el tema de la gran ramera, la gran ciudad, la Babilonia, y hay algo que podemos encontrar en los profetas para también certificar, y repito, porque mi interés no es antisemítico, mi interés es que la escritura ha llevado un mensaje, y es Pablo o Saulo de Tarso en Gálatas quien nos dice, miren, la Jerusalén de acá ahora mismo engendra hijos para esclavitud, pero es que nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba. Por supuesto, la Jerusalén de arriba tiene una connotación mayor, la verdadera patria celestial, es la que esperamos, la que anhelamos. Pero la que está abajo es una representación de acá. Sin embargo, lo que ahora o lo que ha ocurrido, incluso desde el siglo I acá, es que no ha salido una pureza en la enseñanza de la Torá, sino que ha salido desde muchas vertientes. Y eso no era nuevo del siglo I, sino que esto ha ocurrido muchos años. Y veamos ahora Ezequiel capítulo 16 porque tiene mucho material en la línea que quiero llevar ahora. Dice el versículo 1. Entonces vino mi palabra del Señor, versículo 2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Por favor, conecte aquí que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y refuerzo, ninguna otra ciudad en la historia de la humanidad tuvo tanta representación como la puerta de Dios, como la ciudad de Dios, por ser tipo de la Jerusalén celestial, como Jerusalén la terrenal. En ella se construyó el templo, que era el esfuerzo inicial de Dios de vivir en medio de su pueblo, y es el lugar a donde vendría el Mesías a dar su vida. Y es un indicativo de cómo Dios iba a relacionarse con su pueblo. Por supuesto, eso es así. El versículo 15 enseña en esa misma línea de pensamiento, enseña lo siguiente. Pero tú, dice, como haciendo una advertencia, como diciendo a pesar de que eras la puerta de Dios, en confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama, ya aquí ya le llama prostituta, y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba fuera quien fuera. Es decir, ella empezó a compartir, por supuesto que el contexto aquí es la idolatría, pero es la apostasía, son las doctrinas mezcladas, ese sincretismo que se da en muchas religiones en donde el Dios de Israel, bueno, necesita ayudas, necesita intermediarios, etcétera, etcétera. Em, y luego en el versículo 20 se viene una acusación muy seria. Leemos hasta el 22. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones? Versículo 21. Para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por fuego. Verso 22. Y en todas tus abominaciones y prostituciones
¿No te acordaste de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándose en tu sangre? Se refiere a, a los inicios de Israel en el desierto. Pero ellas tuvieron abominaciones. Hoy Jerusalén, Israel, tuvo abominaciones y prostituciones y no se acordaron de cuando Dios los había llamado. Y estas referencias de las abominaciones y las prostituciones coinciden con lo que Apocalipsis ha enseñado que es su nombre, es decir, Sodoma y Egipto también. Verso 25. En toda cabecera de camino te edificaste tu lugar alto, es decir, lugares de adoración a otros ídolos, e hiciste abominable tu hermosura. Te entregaste a cualquiera o todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. Esto es una acusación de ser una gran ramera. Por eso es que Apocalipsis está haciendo el desarrollo de que ella es la gran ramera. Verso 29. También multiplicaste tu prostitución en la tierra de los mercaderes, Caldea, hablando de Babilonia, y ni aun con esto te saciaste. Adelantemos la lectura al versículo 32. Mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras les dan regalos, es decir, les pagan, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Verso 34. En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas esto es para hacer inmoralidad sexual. Tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Y aquí entonces ya entendemos por qué se le llama la madre de las prostituciones, la gran ramera, la madre de las abominaciones. Porque normalmente en el asunto de la prostitución, las rameras tienden a cobrar. Pero aquí no, aquí pasaba que Jerusalén era la que pagaba para prostituirse con ella. Y esto es entonces algo que hemos visto y que nos termina de desarrollar que la referencia que está haciendo el Evangelio en Apocalipsis a la gran ciudad, a la gran ramera, a Babilonia, es a Jerusalén. Y para ir aterrizando esta clase, quiero hacer un desarrollo entonces. Número uno, Jerusalén es la única ciudad del mundo que se le asocia al Dios de la Biblia. Si algún Mesías se levantara en Nueva York, quizás se lo pensaría si fuera entre la comunidad judía de Nueva York. Pero si se levantara en Guatemala, si se levantara en Sudamérica, si saliera de África, de Rusia, es muy difícil que algún creyente en Jesús lo seguiría. Pero si, número dos, algún día se proclamara en Jerusalén un Mesías, fuera por el rabinato o por el gobierno de Israel, sería muy interesante entonces ver cuántas personas, incluso creyentes en Jesús, irían a ella, porque estarían tentados si lo dicen los judíos es verdad. Y esto, queridos hermanos, esto es apostasía. Y no estoy tan seguro de que no vaya a ocurrir. En tercer lugar, ¿qué pasa si se decide en la Jerusalén, la gran ramera a la que me refiero, construir el tercer templo? De hecho, hay un instituto que se llama así, el Instituto del Tercer Templo o el Instituto del Templo, y ya han promulgado que si se les permitiera construir el templo, esto lo puede encontrar usted haciendo una búsqueda simple en Google, cualquier persona de cualquier religión podría ir a orar ahí, pero es que esto no suena como el Dios de la Biblia, sino suena como las fornicaciones a las cuales Dios acusó a, a- en el capítulo 16 de Ezequiel a Jerusalén. Y entendemos que ahora mismo no hay un gobierno
dirigido por Dios, es decir, levantado por Dios. Ahora mismo es un gobierno político democrático como la nación política democrática y respetable que es, por supuesto. Es una nación respetable, lo que han hecho es respetable, etcétera, etcétera, y tienen todo el derecho a estar ahí, pero ahora mismo no es un gobierno dirigido directamente por Dios, no es el reloj del mundo, sino que las naciones del mundo han recibido tal fascinación, han recibido tal am, seducción, que pensamos incluso que orar, bendecirla, entendiendo mal algunos versículos, protegerla, mover nuestra embajada ahí, es señal de bendición para nuestros propios pueblos. Pero el texto de Apocalipsis coloca en cuarto lugar a Israel, a Jerusalén, como la ciudad grande, como la que hemos visto. En quinto lugar, otros nombres que la escritura la asocia a Jerusalén son Babilonia, la Gran Babilonia y la Gran Ramera. En sexto lugar, para ir aterrizando, quiero que sepa que no nos referimos a la ciudad como tal, no tenemos una falta de amor, al contrario, pero no podemos aceptar su sistema religioso y filosófico, especialmente porque es resistente al Mesías, es blasfemo del Mesías. Claro, sus oídos pueden estar cerrados, pero es blasfemo del Mesías. Ni siquiera se atreven, y aun cuando son probados que el Mesías Yehoshua, Jesús, es el verdadero Mesías y es Dios, se resisten a ello. Y en último lugar, señalar que ella ha tenido mucha influencia en los reyes de la tierra, incluso a día de hoy. Muchos han pensado que eh, accediendo a las demandas de los sistemas filosóficos, religiosos que vienen de ella, que se ponen al Mesías, que son sistemas religiosos que aceptan ideas de otras religiones, que es como adorar en lugar alto, que es, que es ir en contra del mandamiento que Jesús dijo que era el más importante: escucha al Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Muchos piensan que haciendo esto, entonces, esto va a redundar en bendición. No nos olvidemos que el Israel de Dios es aquel por el cual Dios mismo pagó con su cuerpo el precio de ser su pueblo. El próximo estudio seguiremos haciendo el desarrollo del capítulo 17, y entonces muchos de los conceptos que hemos mencionado aquí seguramente tendrán más claridad y abarcarán más y serán más entendibles en función de lo que hemos dicho. No me resta más que decir lo siguiente antes de despedir esta transmisión. Amo a los judíos. Por supuesto que los amo. Ellos han guardado las escrituras. Ellos han sido las personas, el vehículo por medio del cual nuestro Mesías y Dios vino a la tierra. Por supuesto. Nos referimos al sistema religioso. Oramos por ellos para que la revelación del Mesías les alcance, y así, como está escrito en Romanos capítulo 13, todo Israel sea salvo. Fuerte abrazo, nos vemos, hasta la próxima.